Oye tú, levántate. Esto no es un albergue. Lárgate de aquí ahora mismo. Espere. Yo necesito hablar con el señor Rogelio Montenegro. Con mi padre. ¿Tú qué tienes que hablar con mi padre? José, date cuenta lo que está haciendo. Está inventándose cualquier cosa para no irse de aquí. No, señor. Yo no estoy inventando nada. Mi madre me dejó una carta antes de morir. Mi madre me pidió que se la entregara personalmente al señor Rogelio Montenegro. Es todo lo que me dejó mi mamá. Pues a mí no me importa lo que te dijo o lo que te dejó tu madre. Si tú no te largas de aquí por las buenas, le digo a seguridad que te saque. ¡Lárgate! Señor, por favor, se lo suplico. Solo necesito 5 minutos. 5 minutos para poder hablar Ni con... uno, ni 2, ni 5 minutos. Ya escuchaste. Lárgate de aquí. Vamos, Fernando. Tenemos una reunión muy importante en 10 minutos. No hay que perder el tiempo. ¿Y tú? ¡A tu trabajo! ¿Escuchaste? Natalia. Natalia, ¿estás ahí? Natalia, te he buscado toda la mañana. ¿Cómo te fue? Mal. ¿No te dejaron entrar? No. No me dejaron entrar, ni tampoco hablar con el señor Rogelio. 2 hombres me detuvieron y no me dejaron pasar. ¿Y la carta? Se la entregué a uno de ellos y la arrojó al piso. Entonces, no la leyeron. No. Hicieron como que si esto fuera una basura. Natalia, ¿tú has visto qué dice en esa carta? ¿No? ¿Nunca la abriste? No, Elena. Cuando mi madre me la entregó, me dijo que la única persona que tenía que leer esta carta era el señor Rogelio Montenegro. Que no era para mí. Natalia, tu madre ya no está. Y tú llevas meses cargando con algo que ni siquiera sabes qué dice. Hija, siéntate aquí. Mamita, ¿qué necesitas? Hija, ahí en el guardarropa, ahí hay un sobre. Ven, hija, tráelo. Este sobre es para ti, aunque lo que hay dentro aún no es tuyo. No entiendo, mamá.
Yo trabajé mucho tiempo en la empresa Badú. El señor Rogelio Montenegro me conoce muy bien. Cuando lea esto, te prometo que tu vida va a cambiar. Mamá, sigo sin entender lo que me estás diciendo. Hija, prométeme que le entregarás a él, solo a él. No le entregues a nadie más. Presiento que ya no tengo mucho tiempo, hija. No, mamita. No digas eso. Hija mía, no te dejes pisotear de nadie. Eres lo más preciado que tengo en mi vida. Te prometo, mamita. Te prometo que el único que va a leer eso va a ser el señor Montenegro. No te preocupes. Sí, mi amor. Eso, mi vida. Tiene que ser así. Mamita, tienes que ser fuerte. Yo todavía te necesito. No me puedes dejar solita. Te prometo que desde el cielo yo siempre te voy a cuidar, mi amor. Por favor, mamita. Yo sin ti no voy a poder. Por favor, mamá. Mamita. No me dejes, mamá, por favor. Mamita, por favor. Mamá, por favor. Por favor, mamá. Te juro que voy a cumplir tu última voluntad. Por eso no puedo permitir que las cosas se queden así. Yo tengo que cumplir lo que le prometí a mi madre. Tengo que entregar esta carta. Entiendo, Natalia, te entiendo. Mañana voy a volver a intentarlo. No me voy a rendir. Natalia, olvidé decírtelo, pero voy a trabajar en esa empresa. ¿Tú vas a trabajar ahí? Hoy me llamaron. Voy a trabajar como conserje y comienzo mañana. Elena, necesito que me hagas un favor. Si tú vas a empezar a trabajar ahí, tú me puedes ayudar. Vas a estar mucho más cerca del dueño. Capaz si me puedas conseguir una cita con él. Yo solo necesito hablar con él 1 minuto. Por favor. Voy a tratar de ayudarte. Eso sí te lo digo. Pero quiero que me entiendas algo, Natalia. Yo voy a limpiar los pisos. No voy a tener acceso al dueño. No conozco a nadie importante. Y si me encuentran metiéndome donde nadie me llama, también me van a sacar de ahí antes de que yo pueda hacer algo. Tranquila, Elena. Yo no te estoy pidiendo que te metas en problemas, ni mucho menos. Ni tampoco que hagas cosas que te pongan en riesgo. Solo necesito que me ayudes a hablar con el dueño, con el señor Rogelio. Por favor. No te preocupes, Natalia. Te prometo que voy a hacer todo lo que yo pueda para ayudarte. De verdad no sabes lo que significa esto para mí. Gracias. Voy a hablar con el señor Rogelio. De una forma u otra.
Hola. Toma asiento. Estaba pensando algo hace mucho tiempo. ¿En qué? En nosotros. En lo que queremos. ¿Y qué conclusión sacaste? ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí me quiero casar contigo. Ay, está precioso. Eres la mujer de mi vida. Lo supe desde hace mucho tiempo. Vamos a tener la mejor boda del año. Espera. Necesito que hagas algo por mí antes. ¿Qué cosa? Necesito que conozcas a mi madre. Eso es muy importante. Quiero que ella también te pruebe. ¿Tu madre es un problema? Si no ve en ti lo que ella quiere. Tranquilo. Ya vas a ver que yo la voy a tener en la palma de mi mano. Yo puedo convencer a cualquiera. No la subestimes. Esa mujer es muy complicada. No la subestimo. Pero sé exactamente lo que tu madre quiere para ti. Una mujer bella, inteligente y sobre todo que te quiera. Eso es lo más importante. Esperemos que esas cosas sean suficientes para convencerla. ¿Y qué es más importante para ella? ¿En qué se fija? En todo. Es una mujer que ve lo que otros no. Ve hasta el más mínimo detalle. No te preocupes. Yo no tengo nada que esconder. Si a mí me convenciste y te elegí, créeme que con mi madre será igual. ¿Brindamos? Salud. Por nosotros. Y por el futuro que nos viene encima. Ni muerto me dejas en paz. 30 años, Rogelio. 30 años aguantándote. Aguantando tus mentiras, tus secretos, todo lo que me escondías. Yo sonreía en las fotos. Atendía a tus socios. Yo defendía tu nombre. ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Para que me dejes fuera del testamento? ¿Para que me quites todo lo que es mío? Tú creías que yo no me iba a enterar. Tú pensaste que yo me iba a quedar sentada, esperando que una desconocida venga y me arrebate todo lo que es mío, lo que yo construí con mis propias manos.
Esta casa es mía. La empresa es mía. Todo es mío, me corresponde. No voy a permitir que una desconocida venga y me arrebate lo que es mío. Porque vienes a decir en ese testamento que ella tiene más derecho que yo. No. Esta casa, la empresa, todo me corresponde. Nadie me lo va a arrebatar de mis manos, Rogelio. Esta vez, Rogelio, no te vas a salir con la tuya. Nadie me va a quitar lo que es mío. Nadie me va a arrebatar nada de mis manos. Nadie. ¡Estúpida! ¿Acaso no ves por dónde caminas? ¡Ensucias! ¡Qué asco! Lo siento mucho, señorita. Lo siento, lo siento. Mírate nada más. Es una vagabunda muerta de hambre. Ay, tan solo con verte me das asco. Ya me disculpé. Ya me disculpé. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te aplauda? La gente como tú no debería andar suelta por la calle. Porque estorba. Porque molesta a la gente. Esta es mi casa. Aquí es donde vivo. Pues deberías buscarte otro lugar. Porque este no es un basurero. ¿Escuchaste? ¿O quieres que te lo repita? Lárgate de aquí. Tú no perteneces a este lugar. Tú no eres nadie. Tú solo eres una simple vagabunda. ¿Qué está pasando? Nada que te importe. Me importa porque es mi amiga. No te voy a permitir que la trates de esa manera. ¿Es tu amiga? Por favor, te doy un consejo. Deberías escoger mejor tus amistades. Personas que convengan. No una simple vagabunda como esta. Ella ya te pidió disculpas por el inconveniente. ¿Qué más quieres? ¡Que se largue de aquí! Porque estorba. Porque no sirve. No te voy a permitir que le hables de esa manera. Todos aquí en el barrio conocemos la historia de Natalia. ¿Ah, sí? Pues a mí me importa muy poco su historia. A mí no me importa nada esta mujer. Por mí que se largue ya. Me das asco. No le hagas caso. Esta mujer habla solo porque el aire es gratis. No te preocupes. No me importa lo que me dijo. Mejor, porque no deberías darle ni un minuto de tu atención a esa mujer. Tranquila. Ya te dije que eso no me importa. ¿Estás segura? Sí, muy segura. Hoy acomodé el lugar, tengo que hablar con el señor Montenegro. Nadie me lo va a impedir. Yo también voy a la empresa. Hoy es mi primer día de trabajo. Vamos, si quieres te acompaño. Mamá, ¿qué pasó aquí? ¿Estás bien? Nada que te importe. Mamá. Ese hombre ni muerto me deja en paz. 30 años, Fernando, y aún me fastidia. Era tu esposo.
Sé perfectamente quién era. Entonces, mamá, no deberías hablar así de él. Te recibió con 2 hijos. Y no solo eso, también los reconoció como propios. Mamá, no cualquier hombre hace eso. Era lo menos que él podía haber hecho. Después de todo lo que yo hice por él. Tu padre era un hombre sin poder, sin clase, sin posición, sin apellido. Yo le ayudé a construir todo desde cero. Él debería estar agradecido conmigo toda su vida. Agradecido. ¿Agradecido de qué, mamá? Agradecido de haberte aguantado tantos años. Agradecido de que yo le haya dado una familia respetable. Rogelio Montenegro no era nadie. Yo hice de él quien fue. No estoy de acuerdo contigo, mamá. Él siempre fue un gran hombre. Sabía que dirías eso. Claro que lo sabía, porque tú siempre intentas llevarme la contraria. ¿Sabes? Tú eres el hijo que más me preocupa. Pues mamá, ya no deberías preocuparte. Pronto voy a regresar a Estados Unidos y a retomar mi carrera. Así que quédate tranquila. Tu carrera. ¿Tu carrera de maestro? Así es. ¿Y qué pasa con lo que hay aquí? La empresa necesita de la presencia tuya y de tu hermano. Y tú piensas dejarlo todo para ir a jugar al maestrito enseñando abecedario a unos niños. Mamá, la empresa y los niños no es lo mismo. Es lo mismo. Fernando, hijo, mira, tú aquí tienes un nombre, un apellido, una posición. Muchos en la vida luchan por lograr eso y tú quieres dejarlo todo. No te entiendo. Mamá, lo que supuestamente tengo aquí, si viene acompañado de dolor, de intrigas, de mentiras, no lo quiero. ¿Qué dijiste? Ay, mamá. Hay cosas más importantes que la posición, que el dinero y todo lo que me estás diciendo. Claro. Lo dice alguien que nunca tuvo que luchar para conseguir las cosas en la vida. Alguien que lo tuvo todo en bandeja de plata. Claro, mamá. En cambio, tú sí. Tú sí luchaste. Tú sí trabajaste para tener lo que tienes hoy, ¿verdad? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Acaso te quieres burlar de mí? No, mamá. Pero mejor conversamos en otro momento. Te quiero mucho. Yo no sé cómo pude parir a ese imbécil. Si al menos se pareciera un poquito a mí. Solo un poquito. Todo fuera diferente. Muy diferente. Un cobarde.
Son $200. Claro que sí. $200. Exactos. Muchísimas gracias. Por fin. ¿Cuánto tiempo para poder comprarlos? ¿Hace cuánto que los vio en esta vitrina? 4 meses. Me dijo que eran los más bonitos que habían visto. Estoy seguro que con esto me va a decir que sí. Estoy seguro que te va a encantar esta sorpresa. Y por fin te vas a decidir a ser mi novia. Y bueno, algún día quizás mi futura esposa. Con esto no me puedes decir que no, mi amor. Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Gracias. Espera, ¿Qué pasa? dame un momento. ¿Te acordaste de lo de ayer? Entra conmigo. Si vas a hablar con el señor Montenegro, tienes que hacerlo desde adentro. Desde la acera no vas a conseguir nada. Vamos. Solo dame un segundo. Natalia, un segundo no te va a dar más valor del que ya tienes. Vamos, vamos. Tranquila, que todo va a salir bien, ¿sí? ¿Usted otra vez? Señor guardia, por favor. Déjeme pasar. Yo necesito hablar. Ya me dieron mis instrucciones y está prohibido el ingreso. Así que retírese o tendré que llamar a la policía. Por favor. Si usted pudiera hablar con el señor Montenegro y le dijera que... No hay señor Montenegro. Y si lo hubiera, tampoco recibiría a alguien como usted. Así que váyase. Por favor. ¿No me escuchó? Disculpe. Yo soy la nueva conserje. Comienzo hoy. Me dijeron que viniera a la entrada principal y que preguntara por el encargado del personal. ¿Su nombre? Elena González. Déjeme y reviso. Disculpe, me dijeron que tenía que entregar unos documentos antes de las 9. ¿Será que el encargado ya llegó? Permítame y le confirmo. ¿Me copian? ¿Sí? Una señorita... Elena González. Dice que viene de limpieza. Sí. Me rompieron. Se me rompieron estas baratijas. ¡Maldita sea! Ay. Pero esto va a cambiar cuando me case con José. Con José Montenegro. Ahí voy a tener todo lo que yo quiera.
lujos, dinero, casa y muchos zapatos para escoger. Odio esta vida de pobre. Ay, qué vergüenza. ¡Abu! Lisbeth. Lisbeth, ¿qué te pasó? Se me rompió. ¡Se me rompió esta porquería! Bueno, menos mal que llegué yo. Espera. Toma. Esto es para ti. Ricardo, son los zapatos que yo quería, los que te pedí. Lo sé. Y sé que me demoré en comprarlos. Junté el dinero. La verdad, tuve que trabajar extra para conseguirlo. ¿Cuánto tardaste para comprarme? Bueno, tuve que ahorrar. No fue de un día para el otro. Guardé hasta el último centavo. Valió la pena la espera, ¿no? ¿Cuánto te costaron? Liz, no importa cuánto me costaron. Escúchame, son para ti. Lo único que quiero es que me des una oportunidad. No quiero que me tengas en lista de espera. Yo puedo darte todo lo que tú quieras. Pero solo necesito una sola oportunidad para hacerte feliz. Me quedaron perfectos. Sí, así veo. Entonces, ¿te llevo? Bueno, Vamos. José. 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 Ya, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Hora de que te levantes. Ya dormiste lo suficiente. Ya relájate, hoy no hay que madrugar para quedar bien con nadie. El viejo ya no está y la empresa es nuestra. La empresa todavía no es nuestra. Así que levántate y ve a la empresa. Tú tenías que estar allá a las 8 de la mañana y no durmiendo como si no hubiera nada que hacer. ¿O acaso quieres que los empleados empiecen a tomar decisiones por ellos solos? Primero, no era necesario que me levantes así. Y segundo, la empresa no se va a caer en un día, mamá, por favor. Era necesario levantarte de esa manera. Y en segundo lugar, una empresa sin una cabeza visible que la dirija pierde credibilidad. Puede caerse en menos tiempo de lo que tú crees. Los socios hablan, los proveedores preguntan, y si no hay nadie quien les responda, buscan con quién cerrar negocios. Mamá, está bien. Está bien.
Voy a ir a la empresa por hoy. ¿Contenta? No hoy. Vas a ir ahora y todos los días a partir de este momento. ¿Me entendiste? Cálmate. Te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, te la diré a su tiempo. Tú tranquilo. Es algo que a mí me hace feliz. No me gusta cuando hablas de esa manera. Te aseguro que esta vez vas a estar feliz. Tú tranquilo. Eso espero. Ahora concéntrate en llegar a la empresa antes del mediodía. Yo tengo que reunirme con los abogados. Hay algo del testamento de tu padre que hay que resolver a la brevedad. ¿Qué tipo de cosas? Eso no te concierne por ahora. Báñate, arréglate, ve a la empresa. Demuestra que eres el hijo mayor. Un digno representante de Rogelio Montenegro. ¿Estamos claros? Sí, mamá. Mamá. Tranquila, todo va a estar bien. Y dime, ¿a dónde te llevo? A la empresa Badube. Tengo una entrevista de trabajo. Esa empresa es muy importante. Estoy seguro que te van a contratar. Sí, esa empresa será mía. ¿Tuya? ¿A qué te refieres con tuya? Si solo vas a trabajar ahí. Quise decir que el trabajo será mío. Lisbeth, quiero decirte algo. Quiero hablarte sobre algo muy importante. ¿De qué? De nosotros. He estado pensando mucho y quiero que nuestra relación sea algo muy en serio. Estaba organizándome, ahorrando, muchas cosas. Quiero hacer las cosas bien. ¿A qué te refieres con hacer las cosas bien? Me refiero a que tengamos una relación en serio. A que tú y yo, pues, tengamos una dirección, un futuro, una boda. Ricardo, yo no he pensado en eso todavía. Bueno, no tiene que ser para mañana, pero sí necesito saber que estamos en la misma página, Lisbeth. Ricardo, mira, ahora lo más importante para mí es trabajar, tener mi casa propia, no depender de nada ni de nadie. Sí, yo respeto mucho eso, pero eso no nos impide tener un futuro juntos, ¿o sí? Ricardo, Ya sé lo que me vas a decir. Que me estoy apurando, que apenas estamos saliendo. Pero yo necesito una estabilidad. Lisbeth, yo quiero algo muy en serio contigo. y yo también te aprecio mucho, Ricardo. Pero no me apresures, no me presiones, por favor. Está bien. Yo no te voy a presionar. Pero solo toma en cuenta lo que te dije, ¿sí? Está bien, Ricardo. Bueno, vamos a tu entrevista de trabajo. Listo. ¿Qué haces en mi oficina?
Estaba esperando al señor Rogelio Montenegro. ¿Cómo lograste entrar aquí? ¡Habla! Eso no importa. Necesito hablar con el dueño de la empresa. Y no me voy a ir de aquí hasta lograrlo. Te estoy votando por segunda vez. ¿Que no fue lo suficientemente claro? ¿Por qué es tan malo? Ya le estoy diciendo. Necesito hablar con el señor Rogelio Montenegro. Es una carta. Esto fue lo último que me pidió mi madre antes de morir. Que esta carta se la entregara al señor Montenegro. Y no me voy a ir de aquí hasta lograrlo. Mi padre está muerto. El señor Montenegro murió hace 3 meses. La persona que te envió, pues llegó tarde. No puede ser. Es la verdad. Así que no hay nada que hablar aquí. ¡Lárgate de mi empresa! ¿Entendiste? Esta carta era para él. Mi madre me pidió que se la entregara personalmente. Pues esa persona ya no está. No tienes nada que hacer aquí. Lárgate por las buenas. ¡Lárgate por las buenas! Es que mi mamá... Ella trabajó muchos años aquí. Y esto fue su último deseo. Dame la carta. No. Esta carta era para el señor Montenegro. No es para usted. Dame la carta. El señor Montenegro ya no está. Y yo soy su hijo. Si tú no me entregas esa bendita carta en este momento, llamo a seguridad. Dame la carta. ¡Que me des la carta! Jorge, baja presidencia. En este momento, quiero que saques a la señorita que está aquí. Y si vuelve a querer ingresar, llamas a la policía directamente. Lárgate. ¡Siga! ¡Me está lastimando! ¡Y no vuelva! La próxima vez no voy a responder por lo que pueda pasar. Yo no hice nada malo. No tenía por qué tratarme así. Entraste a una oficina privada sin permiso. Solo quería entregar una carta. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué está pasando aquí? Señora Marilyn,
esta muchacha se coló en la oficina del señor José. La encontraron allí, dentro, esperando. ¿Esperando? Sí, dice que tiene una carta para el señor Rogelio. Mi madre. Ella trabajó muchos años aquí. Y antes de morir, me pidió que le entregara una carta personalmente al señor Rogelio Montenegro. Y eso es lo que vine a hacer. No hice nada malo. No me importa tu historia, ni la de tu madre, ni la carta, mucho menos tú. Esta es una empresa privada y tú no tienes nada que hacer aquí. Ten. Para que te compres algo de comer y no vengas a molestar a las personas que tienen cosas importantes que hacer. La próxima vez que esta vagabunda venga a la empresa, llama a la policía. No le adviertes nada. Simplemente llamas a la policía. ¿Me entendiste? Entendido. Hola, hijo. Mamá. José. Esa vagabunda que estaba afuera, ¿qué quería? Nada importante. Vino a hacerle una carta al viejo. ¿Una carta? Sí. Dijo que su madre trabajó aquí hace muchos años. Pero tranquila, ya la acepté. Mamá, eso no. ¿Qué dice? Mamá. ¿Qué dice? José. José. Esa vagabunda es hija de tu padre. ¿Qué? Tu padre tuvo una aventura con una empleada de esta empresa. Producto de eso, nació esa vagabunda. Él la buscó por muchos años, pero nunca la encontró. Ella le escribe de que le tuvo miedo de que Rogelio le quitara a su hija. Eso no puede ser. Pues es verdad. Esa vagabunda es hija ilegítima, heredera, con todos los derechos que eso concierne. No, espere. ¿Heredera? Mamá, esa es una vagabunda que duerme en la calle. Mamá, eso no lo puede probar nadie. Pues esta carta, sí, está escrita con puño y letra de esa mujer. Y si hay un testamento registrado, un buen abogado podrá encontrarlo en 48 horas. ¿Heredera? Mamá, esa es una vagabunda que duerme en la calle. Escúchame bien, José.
Tenemos que encontrar a esa muchacha. Antes de que abra la boca y le cuente a alguien más quién es ella. Nadie puede enterarse. Nadie. No podemos permitir que esa parecida se presente aquí a quitarnos lo nuestro. Exacto. Así que coge y búscala. Encuentra a esa vagabunda. Y luego cuando la encontremos, ¿qué hacemos? Eso ya lo veremos en su momento. Primero tienes que encontrarla. Tú crees que las cosas son tan fáciles, ¿verdad? Mamá, ¿en dónde voy a encontrarla? Ni siquiera sé su nombre. Por favor, José. Piensa, esa muchacha tiene un nombre, tiene un rostro. Ha venido aquí, a esta empresa, 2 veces. Así que no debe estar muy lejos. Búscala, encuéntrala ya. Date prisa, búscala. Date prisa. ¿Dónde está? Ay, ¿será que otra vez la corrieron? Ay, no, qué mala suerte que tiene Natalia. Aquí me quedo. Gracias. Disculpa. ¿Te puedo esperar? No, es una entrevista de trabajo. No sé cuánto tiempo va a durar. Gracias. Otra vez tú aquí. Vagabunda muerta de hambre. Seguramente estás en esta empresa pidiendo limosna, ¿verdad? Porque con esa carita que traes, no te fue nada bien. Te echaron, ¿verdad? Mira, lo mejor es que te largues y busques qué hacer con tu vida. Y dejes de estar pidiendo caridad a gente que tiene cosas más importantes que hacer. Lisbeth, ¿qué te pasa? ¿Por qué tratas así a Natalia? Porque me da la gana. Y porque no la soporto. Escúchame bien. Ella no está haciendo absolutamente nada aquí. Sabes muy bien la situación que tiene ella. Está sola. Necesita ayuda. Yo solamente estoy diciendo lo que veo. Nada más. Pues aquí hay mucho que ver. No por eso tienes que maltratarla. Por favor. No pienso discutir. Y menos por una vagabunda como esta. Discúlpame. Mejor dicho, disculpa, Lisbeth.
no debió decirte eso. No te preocupes. Tú no tienes la culpa. Lo sé, pero igualmente estuvo mal. Es tu novia, ¿verdad? Algo así. Llevamos saliendo algún tiempo. No puedo creer que un hombre como tú esté con una mujer como ella, que humilla a la gente, sin importarle los sentimientos de los demás. Mira, yo sé que Lisbeth es muy difícil de entender. A veces se pasa, lo entiendo. Y si lo sabes, ¿por qué la defiendes? ¡Hey, espera! ¿A dónde vas? No sé. Mira, aquí está el taxi. Te puedo llevar si quieres. No, Ricardo. Muchas gracias, pero no quiero molestar. No es ninguna molestia. Eres amiga de mi hermana. Así que por lo tanto te quiero ayudar. Vamos. Gracias. Aquí está mi prometido. Lisbeth, mi amor, ¿qué haces aquí en la empresa? Vine a visitarte. ¿O no puedo? ¿O debo pedirte permiso? Claro que no, pero siempre sueles avisarme antes de venir. ¿Qué pasó? Quería verte. Pero te noto un poco raro. ¿Qué te pasa? Nada serio. Problemas aquí en la empresa. Nada que sea de tu incumbencia por el momento. ¿Problemas? Si gustas, puedes contármelos. Quizás yo te pueda ayudar. No es necesario. Igual tú no sabes nada de negocios. Mi amor. Ahora somos pareja. Tus problemas son mis problemas. Además, ya que estoy aquí, ¿por qué no visitamos a tu madre? Y así le contamos que estamos comprometidos. Anda, di que sí. Lisbeth, te dije que todo su tiempo. ¿Un tiempo? ¿Cuánto? ¿Un año? Mi amor, tú y yo somos pareja. Debemos decírselo a tu madre. Marilyn es un poco complicada. Ya te lo he dicho. Y yo te dije que la puedo convencer. Anda, di que sí. Tengo cosas más importantes que hacer ahora. Ay, yo no te estoy diciendo que canceles tu agenda. Ni que cambies los planes. Solo te estoy diciendo que me presentes a tu madre y que le digamos que nos vamos a casar. ¿Es mucho pedir? Está bien. ¿Para qué seguirle dando vueltas a lo que a la final va a pasar? ¿En serio? Sí. Esa misma tarde iremos a visitarlas. ¿Contenta? Muy contenta. Tú siempre tan amable. Disculpa las molestias que te he ocasionado. No te preocupes.
¿De qué molestias hablas? No pasa nada. ¿Cuánto te debo? Nada. Ricardo, No me debes nada. No te voy a cobrar nada en este viaje. Eres la amiga de mi hermana. Por ende, somos amigos. yo no quiero perjudicarte en tu trabajo. No me vas a perjudicar. Además, tengo descansos. Es lo bueno de ser un taxista. Bueno, Ricardo, mira, yo quiero agradecerte por haberme defendido hoy, por apoyarme. No era tu obligación y aún así lo hiciste. Mira, lo que te dijo Lisbeth estuvo muy fuera de lugar. Nadie merece ser tratado de esa forma tan grosera. Aunque no lo creas, poco a poco me estoy acostumbrando. La gente me mira y pasa de largo, sin importar involucrarse en la vida de los demás. No te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Sin conocerte, pues, me imagino que eres una muy buena persona. Solo está pasando por un momento difícil. Así que quiero que disculpes a Lisbeth por lo que te dijo hoy. No te preocupes. Ya estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a esos días. Gracias. Natalia, espera. Mira, cualquier cosa que necesites, lo que sea, estoy aquí para ayudarte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu ofrecimiento y tu amabilidad. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí, aún sin conocerme. Ya te lo dije. No necesito conocerte para saber que eres muy buena persona. Solo estás pasando por una mala racha, eso es todo. ¿Sabes? Tu novia no sabe valorar al hombre que tiene. Lisbeth no es mala persona. Solo tienes que conocerla. Lo único que te pido es que por hoy no la juzgues. No, es que no solo le estoy juzgando por hoy. Le estoy juzgando en general. Cuídate mucho, Ricardo. Mamá, te presento a Lisbeth. Ella es mi novia y pronto va a ser mi esposa. ¿Qué estás diciendo, José? Mucho gusto, señora. José me ha hablado muy bien de usted. ¿Qué clase de broma es esta, José? No es ninguna broma, mamá. Estamos comprometidos. Llevamos tiempo juntos. Y nos vamos a casar. Así que José quiso que la conozca. ¿Te atreviste a comprarle un anillo de compromiso? ¿Sí, mamá? O sea que así funcionan ahora las cosas. Sin consultarme, sin decirme nada. Para, mamá. Soy una persona adulta.
No tengo por qué estarte consultando para tomar mis propias decisiones. Una pregunta, señorita. ¿Cuál es su apellido? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Son preguntas muy simples, pero muy importantes para esta casa y para toda la familia. Yo vivo en esta ciudad y provengo de una familia trabajadora y honesta. Trabajadora. Qué hermoso eufemismo. Claro, cuando saben el nombre y apellido de mi hijo, que es un Montenegro, rápido hacen los cálculos de todo lo que pueden sacar de él. ¿Esa es la clase de honestidad de la que usted me habla? No, señora. Yo a José lo quiero. Y eso es lo importante. Yo no estoy aquí por su apellido. Todas dicen lo mismo cuando conocen a José y mucho más cuando saben la empresa que él maneja. Mamá, ya basta. No voy a permitir que trates así a Lisbeth. Y tú no me alzas la voz. Señorita, usted nunca va a pertenecer a esta casa ni a esta familia. Haga el favor de retirarse. José, ¿no piensas decir nada? Espérame fuera un momento, por favor. Quiero que te deshagas de esa mujer hoy mismo. Pues no lo voy a hacer. Pues vas a cometer el mayor error de tu vida. El mayor error que llegara a cometer en mi vida es que deje que tú decidas por mí. O sea, ¿mi opinión hoy no vale nada? Claro que vale. Por eso la traje para que tú la conozcas, no para que la humillaras, mamá. José, esta conversación no termina. Por hoy sí, mamá. Esa vieja cree que me va a sacar de aquí con un par de insultos y una mirada de asco. 30 años viviendo una vida de miseria. Aguantando absolutamente todo. Y ahora que estoy a punto de conseguir lo que yo quiero, una vieja engreída no me va a hacer nada. Nadie va a arruinar mis planes. Ni ella, ni nadie en este mundo. Si tengo que aguantar a una vieja amargada, pues la aguanto y consigo lo que yo quiero. José ya me dijo que sí. Tengo el anillo. Solo es cuestión de tiempo. Ay. Esta mansión, la empresa, las cuentas serán mías. No de esa vieja, ni de José. Solo serán mías. ¿Qué puede pasar? ¿Gritarme? Ya me gritó. ¿Insultarme? Ya me insultó. Ay. Nadie, absolutamente nadie, va a frenar mis planes. José está conmigo y eso me basta.
Ya sé lo que me vas a decir. No, José. Al parecer, tú no sabes nada. Siéntate. No me voy a sentar. No quiero volver a discutir por Lisbeth. La decisión está tomada, mamá. Lisbeth es lo que menos me preocupa en este momento. Hay algo urgente que tenemos que hablar. Así que siéntate. ¿Recuerdas a la vagabunda que echaste de la empresa? Sí. ¿Qué pasa con ella? Pues ella es la heredera de todo esto. De la empresa, de las mansiones, del dinero, de todo. Eso ya lo sé. Ya me lo dijiste. Lo que tú no sabes es lo que vas a hacer con respecto a ella. Te vas a casar con ella. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. La vas a encontrar. La vas a enamorar. La vas a conquistar. Y luego te casas con ella. Una vez que lo hayas hecho, le pides que firme la cesión de bienes. Así, todo pasará a tu nombre. De vuelta a la familia. Como debió ser. Como tiene que serlo. Y así, el problema desaparece. Yo no pienso casarme con una vagabunda que duerme en la calle. Pues esa vagabunda es la heredera de Rogelio Montenegro, dueña de todo esto. Si tú quieres seguir viviendo este estilo de vida, tienes que hacerlo. Es imposible. Yo ya me comprometí con Lisbeth. Lisbeth es nadie. No tiene apellido, no tiene posición. ¿Piensas perder la empresa? ¿Perderlo todo por ella? No pienso casarme con esa vagabunda solo porque tú me lo pides. Escúchame, José. No es por dinero, es por justicia. Si esa vagabunda llega con una carta o con cualquier documento donde un abogado, donde verifiquen que ella es heredera de Rogelio, nos van a sacar de esta casa antes de que tú pidas una explicación. ¿Eso es lo que quieres? A ti te voy a llamar Beethoven. ¿Te gusta ese nombre o no te gusta ese nombre? Te voy a abrigar para que no te haga frío. Eso, sí. Otra vez tú aquí. Pues esta es mi casa, señorita. No tengo otro lugar a donde ir. Pues deberías buscar otro lugar. Uno, donde no seas la vergüenza para el barrio. Pues nadie le pidió que pasara por aquí. ¡Ay! Ya tiene carácter. Escúchame muy bien. Lárgate de aquí. Busca un espacio donde puedas trabajar, donde hagas algo bueno por tu vida. Y deja de estar aquí sentada, esperando la lástima de la gente. Shh, ¿escuchaste? ¿O estás sorda? A ti te estaba buscando. ¿Perdón? Que a ti te estaba buscando. ¿Para qué me estás buscando? Para decirte lo que eres. Me cansé de quedarme callada. Desgraciada, traidora, mosquita muerta. ¿De qué estás hablando? Estás comprometida con otro hombre y le haces creer a Ricardo que tiene posibilidades contigo. Dejas que te compre cosas, que sueñe una vida junto a ti. Mientras tú llevas el anillo de otro en el dedo. ¿Tu hermano? Mi hermano Ricardo, que ahorró por meses para comprarte unos zapatos, que te lleva en el taxi, que te cuida, que te trata bien. Mientras tú llevas el anillo de otro.
Escúchame muy bien. Ese es problema mío. Es asunto entre Ricardo y yo. No tienes por qué estarte metiendo. Ricardo es mi hermano y por lo tanto es mi asunto. Y no pienso quedarme callada viendo cómo lo usas. ¿Sabes lo que eres? Una mujer ambiciosa que lo único que le importa es saber qué puede sacar de los hombres. Eso es todo. Tú ni siquiera me conoces. Así que no me insultes de esa manera. Suéltame. ¿Así? ¿Duele? Pero no más de lo que le va a doler a Ricardo cuando se entere de lo que le estás haciendo. Consulté con un abogado. Me dijo que no se puede hacer nada. Que si ella presenta el testamento con pruebas, se queda con todo. A mí me dijeron lo mismo. Estuve 2 horas con nuestros abogados encerrados en el despacho. Y la única solución que me dieron es que ella te debe ceder sus derechos voluntariamente. ¿Y cómo pretendes que haga eso? Casándote con esa mujer, ya te lo expliqué. Tú no puedes obligarme a hacerlo, mamá. ¿Por qué no le dices a Fernando? Él también es parte de esta familia. A él también le importa la empresa. ¿Por qué yo? Porque Fernando es un moralista. Si se entera que esa muchacha tiene todos los papeles que prueban que es hija de Rogelio Montenegro, va y le entrega todo, sin pedirle nada a cambio. Fernando jamás haría algo que vaya en contra de sus principios. Tú lo conoces mejor que nadie. Por eso, acudí a ti. Porque tú sí puedes hacerlo, hijo. No puedes obligarme a hacerlo. José, es solo una firma. La encuentras, la convences de que se case contigo, la enamoras. Y cuando ella te ceda sus derechos, la empresa, las mansiones, todo, cada quien sigue sus caminos. Y listo. Como si fuera así de fácil. ¿Y Lisbeth? Lisbeth, no te conviene. ¿Tú quieres perderlo todo por esa mujer? Soy tu madre, José. Sé lo que te conviene. Hazme caso. A mí me conviene Lisbeth. Y no puedo decirle, espérame un par de meses mientras yo enamoro a otra. No le digas nada entonces. Pero recuerda que esto también es tu problema. Está bien, mamá. Sabía que podía contar contigo. Encuéntrala mañana. Y ojo, ni una sola palabra de esto a Fernando. Elena, suéltala, por favor. No, que diga la verdad primero. La estás lastimando, Elena. No me importa. Di la verdad. Suéltala. Di la verdad. Suéltala. Mentirosa. Natalia, suéltame. ¡Suéltame! Elena. Voy a soltar. Di la verdad. Elena, suéltala. ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Yo iba caminando y tu hermana se me lanzó encima de mí. Elena, ¿qué te pasa? Tranquilízate. ¿Por qué le quieres hacer daño a Lisbeth? Lo que pasa es que esta mujer te ha estado engañando. Lleva meses usándote. Escuché todo en la empresa hoy. Está comprometida con mi jefe, el señor José Montenegro. Ya hasta llevan un anillo y todo. ¿De qué estás hablando? ¿Que no sabes de qué estoy hablando? ¿Que no sabes? ¡Mira! ¡Mira!
Lisbeth, ¿quién te dio ese anillo? Respóndeme. ¿Quién te dio ese anillo? Ricardo, Solo necesito que me respondas con la verdad. Por favor. ¿Quién te dio ese anillo? José Montenegro. Y sí, me voy a casar con un hombre que yo merezco. Un hombre que me puede dar todo lo que yo necesito. Casa, lujos, dinero. No un taxi viejo. Y cada fin de mes problemas, como tú lo hacías. Lisbeth, ¿qué dices? Ricardo, yo no te amo. Y nada de esto iba a funcionar. ¿Sabes? Yo te buscaba porque me convenías. Porque necesitaba algo de ti. Me voy porque no quiero seguir a tu lado. ¡Eso, lárgate! Lisbeth. A ver. ¡Lisbeth! Ricardo, por favor. Ricardo, tranquilízate. Mírame. Esa mujer no te conviene. Esa mujer no es la indicada para ti. Necesitas a una mujer que te quiera de la misma forma en la que tú quieres. Tranquilízate. Lo siento, Ricardo. Tuve que habértelo dicho antes. Tenemos que pensar en otro plan, en un plan B, porque si no funciona en lo primero, Hola. Hola, hijo. ¿Qué están tramando ustedes? Nada. Hablando cosas de la empresa. Cosas de la empresa. A esta hora y en la sala de la casa. Así es. Hijo, ¿ya comiste? Sí, mamá, gracias. Ya comí. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Te estoy diciendo que nada. Fernando, no todo gira alrededor tuyo. Por favor, hijo, siéntate un momento con nosotros. Mamá, seguro, no está pasando nada. Ya que ustedes no tienen nada que decirme, yo sí. La próxima semana me regreso a Estados Unidos. Ya reservé el vuelo. Mamá, yo ya hablé contigo. Las clases empiezan aproximadamente en un mes. Así que tengo que irme antes y ponerme al día en absolutamente todo. ¿Y todo lo de aquí? ¿Piensas marcharte y dejar las cosas sin resolver? Recuerda que hay cosas del testamento de tu padre que se necesita encontrar una solución. ¿Resolver qué cosas, madre? ¿A qué te refieres exactamente? Cosas de la empresa. Decisiones que hay que tomar. Fernando, sabes que para eso se necesita tiempo y gente presente. Pero para eso están los abogados. Y están ustedes. Yo lo único que voy a hacer aquí es mirar nada más. Si eso es lo que quieres y eso es lo que piensas, está bien. Es lo que quiero y es lo que necesito. Yo no tengo pendientes aquí. Y en la empresa cualquier cosa la puede resolver José. Bueno, antes de mi viaje, ¿hay alguna cosa que me quieran decir? ¿O algo que yo tenga que saber? Tal vez. ¿No? Nada. Solo te deseo que tengas un buen viaje, hermanito. Sí, hijo. Ve a descansar. Permiso.
Mejor así. Sin Fernando aquí en este país va a estar mucho mejor, porque si no se podría complicar. Lo sé, mamá. Lo sé. Ahora, encuentra a esa muchacha el día de mañana. Ve a descansar tú también. Tú eres la nueva de la limpieza, ¿verdad? Sí, señor. Mucho gusto. El guardia me dijo que que la muchacha que vino contigo era tu amiga. ¿Cuál muchacha? La que el otro día estaba en mi oficina, la que vino a ver a mi padre. Tranquila. No pienso meterte en problemas. Solo quiero saber si aún tienes comunicación con ella. ¿Para qué? Leí la carta. Leí toda la carta y me di cuenta que su madre trabajó en esta empresa durante muchos años junto a mi padre. Y que al morir la dejó sola. Me conmovió mucho la historia. No debió ser así. Su madre lo único que le pedía a mi padre en esa carta era que le ayude, que le dé trabajo, que le ayude a salir adelante. Mi padre ya no está, pero yo soy el gerente de esta empresa, así que pienso ayudarla yo. Tengo que cumplir todos los pendientes que tiene esta empresa. Entonces, ¿usted quiere darle trabajo a Natalia? Claro que sí, por supuesto. Si ella lo quiere, así será. No quiero echarle en cara nada ni ofenderla. Solo quiero llegar a algo concreto. ¿Puedes decirme dónde encontrarla? Vive en el barrio El Prado, calle Tercera. Al fondo hay unas casas a mano izquierda. La primera casa de tablas. Ahí vive ella. Excelente. Muchas gracias por la información. Le diré que tú me ayudaste. Y igual voy a llegar como un amigo para que ella no se asuste. Dígale que es para ayudarla. Que no tenga miedo. No te preocupes. Exactamente eso es lo que haré. Gracias. ¿Lisbeth? ¿Aquí vienes? José, yo. Cuando empezó la relación, tú me dijiste que vivías en el norte, en un departamento con tu familia. Es que... O sea que me has mentido todo este tiempo. No te mentí en lo importante. Todo esto lo hice para que no pensaras nada mal de mí desde el principio. Pero eso no cambia con lo que siento. Con lo que siento por ti. Lo que tú sientes por mí. Escúchame, José. Yo a ti te quiero. Te juro que te quiero. Nada más que tuve que hacer esto para estar a tu altura. Para que tu madre no me vea diferente. Pero no hice nada de malo. Me mentiste sobre tu familia, sobre tu realidad. Ay, yo no tengo la culpa de haber nacido pobre. Pero tú y yo nos queremos.
Eso es lo único que importa. Me presentaste una vida que no existe. ¿Qué más inventaste? ¿Tu nombre? ¿En realidad no te llamas Lisbeth? ¿O qué? ¿Es mentira también? Este barrio no me define como persona. Entiéndelo, José. No puedo entenderte. Sabes que lo nuestro se terminó. ¿Qué estás haciendo? Lo que debía haber hecho antes. Por tu madre. Por todo lo que ella te dijo, ¿verdad? No. No es por mi madre. Entonces, ¿por qué es? ¿Todavía me lo preguntas? Es porque me mentiste desde el principio. Igual ya no importa. Tengo cosas más importantes que hacer ahora. Tengo que luchar por algo que sí vale la pena. Por algo que inclusive vale dinero. Maldita pobreza. ¿Por qué nací pobre? ¿Por qué? Victoria para Rogelio Montenegro. No puede ser. Ay, Natalia es hija del señor Rogelio Montenegro, el dueño de la empresa. Entonces el señor José ya lo sabía. Pero, ¿por qué me dijo que la carta decía otra cosa? ¿Y si quieren hacerle daño a Natalia? No, Elena, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nunca debiste decirles dónde vive. Tengo que ir a buscarla antes de que sea demasiado tarde. Natalia debe saber qué dice en esta carta. Esta es la ubicación que me enviaron. Me marca esta casa. No. Espera, por favor. Espera. Solo dame un minuto. Quiero hablar contigo. ¿Qué quiere? Yo no quiero hablar con usted. Espera. No vine a lastimarte ni a insultarte. Solo vine a pedirte perdón. ¿Qué quiere? ¿Por qué me busca? Sé que hice mal. ¿Cómo te traté el otro día que fuiste a la empresa? No debí haberlo hecho. Cuando fuiste a dejar la carta a mi padre en la empresa, yo la leí. Ahí supe que tu madre y mi padre se conocían. Que tu madre trabajó muchos años junto a él. Esa carta era para su padre. No era para usted. Usted no tenía por qué leerla. Lo sé.
Sé que estuvo mal, pero mi padre ya no está. Y en lo que tu madre escribía en esa carta, ella quería que alguien te cuidara. No quería que estuvieras sola. Y ahora me puedo hacer cargo yo. Puedo cuidarte, no por obligación ni por lástima, sino por lo que sé que tu madre y mi padre fueron el uno para el otro. Las últimas palabras de tu madre fueron que alguien viera por ti. Y mi padre quisiera que eso se cumpla. Yo fui a su empresa 2 veces. Y las 2 veces me humilló. Me humilló delante de todos. Tienes razón. No debía hacerlo. Solo que no sabía. No sabía lo que sé ahora. Sé que no hay justificaciones. Sé que no puedo remediarlo. ¿Cómo pretende que yo le crea todo lo que me está diciendo? No pretendo que me creas hoy. Solo dame la oportunidad a demostrarte que soy diferente. Mira, yo tengo un lugar donde te puedes quedar. Hay una habitación, vas a tener comida, seguridad, sin condiciones. Tu madre quería lo mejor para ti. Ayúdame a cumplir su última voluntad. Está bien. Pero escúcheme bien. A la primera falta de respeto, yo me voy. Está bien. ¿Trato? Mi hijo va a llevar a la casa a esa muchacha. Van a vivir allí un tiempo. Se van a conocer y luego se van a casar. ¿La muchacha está de acuerdo? Eso es asunto de José. Mientras tanto, usted quiero que haga el documento para cuando llegue ese momento. ¿Qué tipo de documento? Una cesión de bienes que cubra a la empresa, las propiedades, las cuentas. Todo donde figure el nombre de Natalia como heredera única de Rogelio Montenegro. Y cuando ella lo firme, todo va a pasar a nombre de mi hijo José. Para que ese documento sea válido, tiene que ser firmado de manera voluntaria y ante un notario certificado. No puede haber ningún tipo de presión demostrable por ninguna de las partes. Por eso le pido que usted haga ese documento. Que parezca algo ordinario entre cónyuges. Algo que una pareja de recién casados firmaría sin pensarlo 2 veces. ¿Y después de la firma? Después de eso, José se va a separar de esa muchacha. No tiene por qué estar casado con alguien que no está a su nivel. Mi hijo merece algo mucho mejor. Y bueno, dígame, ¿en qué tiempo va a estar ese documento? 1 semana, 10 días a lo mucho. Tiene 1 semana. Señora Marilyn, debo preguntarle algo. Claro, adelante. ¿La señorita sabe en qué consiste lo que va a firmar? Abogado, eso no le concierne a usted. Usted limítese a hacer lo que yo le estoy pagando, a redactar ese documento. El resto es asunto mío. Hasta luego. ¡Natalia! ¡Natalia, ¿dónde estás? ¡Natalia! 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 ¿Estás ahí? ¡Natalia! Hermana, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? Estoy buscando a Natalia, ¿la has visto? No, la verdad que no, pero ¿qué está pasando? Cuéntame. Ricardo, necesito decirte algo. Pero, por favor,
no quiero que me interrumpas, ¿sí? A ver, hermana, tranquilízate, ¿sí? Cuéntame, ¿qué está pasando? Encontré esto en la empresa. En la oficina de presidencia. Estaba al lado del basurero. ¿Qué es esto? Ahí dice que Espera. Natalia es la hija biológica del dueño de la empresa, el señor Rogelio Montenegro. ¿Qué? Y la familia Montenegro ya lo sabe. La señora Marilyn ya leyó la carta y su hijo José está haciendo... No sé qué exactamente, pero... Ricardo, ellos tienen mucho dinero, abogados, y no van a permitir que Natalia luche por lo que es de ella sin antes pelearla. ¿Y Natalia no sabe nada de esto? No sabe nada, por eso vine yo para contarle antes de que alguien se adelante y le cuente su versión como a ellos les conviene. Esto no puede ser. ¿Y ahora dónde puede estar? No lo sé, por eso quiero que tú me ayudes a buscarla. Mira, hermanita, tranquilízate, ¿sí? Yo conozco el barrio mejor que tú. ¿Qué te parece si nos repartimos y así cubrimos mejor el terreno? Sí. Sí, vamos, vamos. Pasa, Natalia. Este va a ser ahora tu nuevo hogar. Pero qué bueno que llegaron. Querida, bienvenida. Esta va a ser tu casa. Ay, deja esto. Pero mírate nomás cómo estás, tan delgadita, descuidada. Pero tranquila. Lo primero que vamos a hacer aquí es cuidar de ti, alimentarte muy bien. Señora, yo... No, nada de señora. Marilyn. Llámame Marilyn. Por favor. No sé cómo agradecerles todo lo que están haciendo por mí. Yo nunca había estado en un lugar como estos. Tranquila. Poco a poco te vas a acoplar. Y si piensas que nos debes algo, no nos debes nada. Yo solo estaba haciendo lo que mi madre me dijo. Lo que me dijo antes de morir. Que buscara al señor Montenegro. Que él iba a resolver algo. Pero la verdad yo nunca entendí lo que quiso decir con eso. Tu madre y mi padre fueron muy cercanos. Fueron amigos muy cercanos y ahora que mi padre no está, él hubiera querido que yo haga esto por ti. Encontrarte, cuidarte, ayudarte. Yo siempre he estado sola. Nunca he tenido ayuda de nadie. Miren, yo les voy a pagar como sea todo lo que están haciendo por mí. Voy a trabajar muy duro para eso. No quiero deberles nada. No nos debes nada, Natalia, ya te lo dije. Y tranquila. Ya no vas a sufrir más. Ya no vas a pasar por más necesidades. Ahora nos tienes a nosotros. Siéntate. ¿Aquí? ¿Dónde? Creo que es aquí. Sí, es aquí. Dime. ¿Hay alguien aquí? Timbre otra vez. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Voy. ¿Quiénes son ustedes y qué necesitan? Somos amigos de Natalia y necesitamos hablar con ella. ¿Está aquí? ¿Qué Natalia? La muchacha que entró con José. ¿Ustedes cómo saben que ella está aquí? La estamos buscando desde hace una hora. Por favor, es urgente. ¿Qué tipo de urgencia? Lea esto.
La encontré en la oficina de presidencia de Badube. Estaba tirado en el suelo junto al basurero. Su madre la leyó y la tiró pensando que nadie más la vería. No puedo creer hasta dónde llegaron. Señor, ¿qué pasa? ¿Usted sabe algo o qué? Sé exactamente lo que está pasando aquí. Y es peor de lo que ustedes se pueden imaginar. Mi madre contrató un abogado. Quiere hacerle firmar un documento para la cesión de bienes para Natalia. Según lo que escuché, el plan completo es el siguiente. José tiene que convencer a Natalia. Tiene que casarse con ella. Luego de eso, ganarse su confianza y hacerle firmar este documento para que todos los bienes de Natalia pasen a manos de él. Y luego simplemente divorciarse y dejarla a Natalia nuevamente en la calle. Natalia necesita saber todo esto. ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí. Por supuesto que sí. Hola. Son para ti. Cada vez que te veo, me cuesta pensar que hace algún tiempo no sabía que existías. ¿Y eso qué tiene de diferente ahora? Todo. Absolutamente todo. La casa se siente diferente. Yo me siento más tranquilo, más vivo. Sé que no comenzamos bien, Nat. Todo empezó mal. Y sé que no puedo remediarlo. Sé que no hay vuelta atrás. Sé que me equivoqué. Pero lo que te digo ahora es real. Es auténtico. Es de mi corazón. José. Por favor, déjame terminar. Ya no quiero que te quedes en la casa como invitada, como una conocida. Quiero que seas mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué estás haciendo? Me quitaste el anillo para dárselo a otra. Después de todo lo que te aguanté, Por favor, lárgate, Lisbeth. no me pienso ir a ningún lado. ¿Quién es esta mujer? ¿Acaso no me reconoces? ¿No me reconoces, Lisbeth? ¿Tú eres la vagabunda de la choza? La misma. No. Esto debe ser una broma. Tú no me puedes dejar por esta pobretona. Cuidado con lo que dices. Ya te lo advertí. Lárgate de aquí. Con Natalia no te metes. Esto no se va a quedar así. En lo que quedamos. ¿Qué me dices?
¿Qué te parece si la respuesta te la doy en la empresa? Tengo algo que mostrarte. Como quieras. ¡Ricardo! Lisbeth, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Ahora no puedo, tengo que ir. Es solo un momento. Un momento nada más. Suéltame. Me equivoqué. Me dejé llevar por las apariencias. Y perdí lo único bueno que tenía. Lisbeth, Escúchame. Escúchame, por favor, Ricardo. José fue el peor error de mi vida. Estoy arrepentida por no haberte valorado. Eras lo único que tenía, Ricardo. Lo único valioso. Y te perdí. Lisbeth, lo siento, pero yo no puedo estar aquí. Yo me tengo que ir. Solo te pido una oportunidad. Para demostrarte lo valioso y darte lo que de verdad mereces. ¿Lo que de verdad merezco? No, Lisbeth. Ya no. Ahora con permiso. ¡Maldita Natalia! Eres una vagabunda, muerta de hambre. No solo te bastó con quitármelo a José, sino que también ahora me lo quieres quitar a Ricardo. Natalia, una mujer sin nada, ahora me deja a mí completamente sola. Te odio, Natalia. Cómo me hubiese gustado conocerte. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Esperándote. Dijiste que querías una respuesta. Natalia, explícame. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hacen ellos aquí? Natalia nos citó. ¿A los dos? ¿Para qué los citaste? Para aclarar las cosas, José. Aquí, delante de todos. No te estoy entendiendo nada. A ver, José. Sé perfectamente quién soy. Sé perfectamente quién era Rogelio Montenegro para mí. Sé lo que dice ese testamento. Y sé que ustedes dos estaban planeando algo. ¿Quién te dijo eso? Seguramente fuiste tú. Sí, mamá. Fui yo. Simplemente hice lo correcto. Hice lo que a mi padre le hubiese gustado. Tu padre está muerto. Y tú no eres más que un cobarde traidor. Llámame como quieras, mamá.
pero soy el único miembro de esta honorable familia que hizo algo que no da vergüenza. Natalia. Mira, lo que has escuchado por ahí son meras suposiciones. José y yo no teníamos ningún plan. Nuestra única intención era ayudarte. El abogado ya declaró, señora Marilyn. Fernando lo acompañó esta mañana. Y el documento que usted encargó quedó totalmente cancelado. Esta empresa es mía. Todas las propiedades son mías. Y todo lo que dice en ese testamento, el que era de mi padre, me pertenece a mí. Tengo los abogados y los documentos que sostienen todo esto. Pero tranquilos, no pienso dejarlos en la calle. A diferencia de ustedes, no soy mala persona y mucho menos rencorosa. Si ustedes se quieren quedar en esta empresa, perfecto. Pero van a tener que trabajar, así como lo hacen los demás trabajadores. ¿Trabajar? ¿Nosotros? ¿De qué estás hablando? ¿Y cómo te sientes? Siéntense, por favor. Pues muy bien. Aún no me lo creo todavía. Pues créetelo, amiga, porque ahora es tuyo y ya nadie te lo va a poder quitar. Todo esto gracias a ti y a Ricardo también. Sin ustedes dos, nada de esto hubiera sido posible. Todo esto pasó porque te lo merecías. Y no solo fuimos nosotros. Fernando. Natalia, ¿todo está bien? Todo está muy bien. Gracias a ti. No tienes nada que agradecerme. Simplemente hice lo correcto. Además, te debía esto por lo mal que te traté la primera vez que te vi. Ay, Fernando. Tú pudiste haberte ido y no hacer nada. Pudiste haberte quedado callado y no lo hiciste. Eso habla muy bien de ti. Y cargar con esa culpa todo el tiempo. No. Además, mi padre te reconoció como su hija. Y su última voluntad fue que tú heredaras toda esta empresa. Yo solo hice que se cumpla su último deseo, nada más. Fernando, no sé cómo voy a pagarte todo lo que hiciste por mí. De verdad, muchas gracias. Cuídate mucho, Natalia. Y ustedes también. Fernando, te deseo un buen viaje. Y ya sabes, si necesitas algo, aquí estoy. Permiso. Cuídate. Bueno, ¿qué te parece si vamos a comer y dejamos que Natalia resuelva sus asuntos? Vamos. Que les vaya bien. Adiós, Raquel. Chao. Por fin cumplí todo lo que me pediste, mamá. Encontré a Rogelio Montenegro y él me encontró a mí.